Bueno, obviamente que va a ser mucho más interesante lo que vamos a escuchar de Piazzolla que lo que voy a decir ahora, pero este es mi trabajo y lo tengo que hacer. Bueno, como ustedes saben, la noticia del día, fuera de los temas vinculados a la pandemia, de las vacunas particularmente, tiene que ver con la presentación de ayer de la señora Kirchner, equivalente a una suerte de cadena nacional, en donde ella ofreció una respuesta de carácter político en un alegato que requería una respuesta de carácter judicial o en todo caso técnico. No es la primera vez que la señora Kirchner utiliza un alegato judicial para presentar una perspectiva de carácter político. Lo hizo en varias oportunidades, particularmente la última, cuando dijo que a ella ya le había jugado la historia, ¿no es cierto? Y que por supuesto los jueces de la Constitución y de las leyes no podían, obviamente, intrometerse con un fallo que había sido ya dictado, nada menos que por la historia, ¿no es cierto? Dentro de sus comentarios de ayer, incluyó al presidente Macri, responsabilizó a la justicia argentina en términos generales de contribuir para el triunfo de Mauricio Macri y los corresponsabilizó de lo que ella entiende es la crisis que Macri produjo en Argentina. Dijo, ustedes dictaron el sobreseimiento de los devaluadores seriales de este país. Habló del poder permanente en la Argentina, que es el poder económico, que es una frase recurrente de ella, donde primero fueron las Fuerzas Armadas con los golpes, y ahora son ustedes, los jueces, los que velan por sus intereses, ¿no es cierto? Haciendo una equivalencia en que finalmente todo lo que pasa que no sea el kirchnerismo es una continuidad del golpe militar, ¿no es cierto? Y la frase más importante que pronunció fue cuando dijo que la justicia, esta justicia, este sistema judicial, era incompatible con la democracia. Porque no hay posibilidades de una vida democrática, sana, con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso. Bueno, muy bien. La señora Kirchner, es evidente, no cree en el sistema republicano de división de poderes. Si no cree esto por convicción o por conveniencia, y ayer lo que vimos fue una actuación de carácter teatral, yo no lo puedo saber, ¿no es cierto? Pero me tengo que guiar por lo menos por lo que ella dice, ¿no es cierto? En alguna oportunidad, en un discurso importante, había pronunciado la idea del anacronismo del sistema republicano al compararlo con los dentistas del siglo XIX o cosas por el estilo. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Lo pasó por la tele, creo que Carlos Pañi o no me acuerdo quién, hace un tiempo, una cosa muy interesante, cuando ella compara y dice, bueno, ¿ustedes se dejarían operar una muela por un dentista del siglo XVIII, por ejemplo? No, dice la gente. Bueno, entonces, ¿por qué nos vamos a dejar gobernar por un sistema que fue creado por Montesquieu hace 300 años, ¿no es cierto? De ahí sugieren, obviamente de ahí derivan muchas de las ideas de reformas que anidan en la mente del kirchnerismo y que incluyen, por supuesto, una eventual reforma de la Constitución. La señora Kirchner supone que la justicia es ajena al sistema democrático porque no es votada, ¿no? Cosa que la convierte, según este razonamiento, en una casta oligárquica equivalente a los militares, ¿no es cierto? Se le escapa el detalle de que la Constitución establece este sistema de que los jueces son elegidos por los políticos, por ejemplo por ella, ¿no? Y que la propia Constitución establece un procedimiento para designarlos y para removerlos, donde también interviene la política. El sistema republicano fue creado justamente para establecer algo que ella evidentemente no entiende, que son los límites del poder. Ella está encontrando un problema con los límites, que es todo lo que nos explicó finalmente en el día de ayer. Y ella entiende que el sistema regulado por las leyes y por la Constitución debe ser sustituido por un sistema de carácter popular. Quien absuelve o condena a las personas no son las leyes y los jueces y la Corte y la Constitución, sino el pueblo, la justicia popular.
Y en todo caso a ella le toca en este momento estar absuelta, no solamente por la historia, sino también por el voto, ¿no es cierto? En esto, obviamente, hace una mezcla muy interesante de cosas que ya había sugerido en su oportunidad, sobre todo el momento de despedirse del poder antes de la asunción del presidente Macri, cuando responsabiliza a los medios, a los poderes económicos, y bueno, ahora mete en esa bolsa a la justicia, de haber confundido a la gente para que despistada votara por alguien que no comparte con ella, que Macri, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto, de ahí a considerar un gobierno ilegítimo, hay un paso, ¿no es cierto? También hay un minuto, ¿no es cierto? En este aspecto, su razonamiento no es mucho más sofisticado que el que presentan las logias que dicen adorar al presidente Trump, ¿no es cierto? Que detrás de todo ven una conspiración y detrás de todo ven una ilegitimidad de lo que no coincide con su punto de vista. Yo me presumo y les sugiero que en vez de criticar esta aparición de la señora Kirchner ayer, se la agradezcamos. Porque finalmente ella con estas presentaciones, con estos alegatos de carácter político, nos enseña, nos explica qué es lo que piensa. Claro. Si lo piensa, piensa, o lo piensa porque le conviene, me importa poco. Eso deberá ser analizado por otras disciplinas que no son el periodismo o el análisis político, los psiquiatras o los médicos u otras disciplinas. Sí. Pero en cualquier caso, el pensamiento que exhibe la señora Kirchner es muy elocuente y tenemos que agradecerle que nos lo cuente. Ella no cree en el sistema republicano de gobierno. Y ayer lo expresó de modo muy elocuente. Ella entiende que la justicia no es democrática, porque no está votada por la gente. Y esa gente que se puso sola a juicio de ella, no puede juzgar a alguien que ha sido consagrado por el pueblo. Y en todo caso, aún mejor, o aún más, consagrado por la historia, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que separa a la señora Kirchner de Nicolás Maduro es una muy delgada línea. Una muy delgada línea. Que tiene que ver con su observación respecto de la Constitución, ¿no es cierto? Para ella la Constitución es una equivocación, es una confusión. Es decir, Montesquieu logró confundir a muchas generaciones respecto de la validez y la relevancia de la división de poderes y el establecimiento de límites. Ella está enfrentada con los límites que interponen las leyes, ¿no es cierto? Y esto fue lo que nos exhibió ayer en toda su dimensión, ¿no es cierto? Un pensamiento de carácter completamente totalitario. En cualquier caso, creo que vale la pena agradecerle que nos haya revelado lo sombrío de su pensamiento.